Hoy lunes 19 de mayo, fin de semana violento en Morelos, 9 asesinados y 4 heridos. El saldo, llegan 1,200 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército a Morelos. Reinician trabajos de exhumación en la fosa de Jojutla. Pide gobernadora resultados al nuevo fiscal de la República en Morelos. No tiene condiciones Jorge Gamboa para rendir su informe. Marchan burócratas del Ejecutivo, exigen aumento salarial. Continúa la entrega de placas en Morelos en el recinto de Acapancingo. Se aprueba pago de deuda del ZAPAC a la Comisión de Electricidad. Fuerte inversión de obras hidráulicas en Cuernavaca. Rechaza el PRI la propuesta de Gerardo Abarca para castigar difamación digital. Esto y mucho más aquí en Metrópoli Noticias. Las noticias en tiempo real. Infórmate. Metrópoli Noticias, con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. A través de las redes sociales y en el 103.7 de la radio. Metrópoli Noticias, el epicentro de la información. Síguenos de lunes a viernes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Metrópoli Noticias, el epicentro de la información. Como siempre, un gusto saludarlos. Hoy, pues, estamos arrancando semana y ya estamos preparados con las noticias más relevantes, todo lo que ha acontecido en estas últimas horas en el estado de Morelos, pero también parte de lo que trascendió durante este fin de semana. Así es que, como siempre, lo invitamos a que se ponga cómodo y se quede con nosotros durante los próximos 60 minutos de información. Con el gusto de siempre, los saluda Ivonne López y saludo, por supuesto, a Alberto Millán. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne López. Muy buenas tardes a todos los que ya nos están escuchando y viendo a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok e Instagram. Y por supuesto también saludamos a los que ya nos escuchan en la radio en el 103.7 FM. Los saluda su amigo Alberto Millán y vámonos directamente con todas las noticias que tenemos listas y preparadas para todos ustedes. Pues sigue este clima de violencia y de inseguridad aquí en nuestro estado. Este fin de semana fue un fin de semana violento, 9 personas asesinadas y 4 más resultaron heridas. Este es el saldo de una serie de ataques armados que se registraron en distintos municipios de nuestra entidad este fin de semana violento y sangriento. Vamos con mi compañera Erika López, ella tiene los detalles. Erika, adelante, buenas tardes. Personas fueron asesinadas y 4 más resultaron heridas. Esto fue el saldo de una serie de ataques armados registrados en las últimas horas en los ciudades de Morelos. Uno de los hechos ocurrió durante la madrugada del sábado cuando un hombre fue asesinado por un disparo en la cabeza en la calle Haití de la colonia Justo Sierra en la cabecera municipal de Mazatepec. Posteriormente, a las 5 de la mañana, los hombres perdieron la vida tras ser atacados a tiros en un autolavado ubicado junto a la carretera federal México-Oaxaca en el poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco. Horas más tarde, cerca de las 10:39, un hombre sin vida y con visibles huellas de violencia fue dejado al interior de una vivienda en la colonia Granjas Mérida del municipio de Temisco. Esta persona presentaba lesiones producidas con arma de fuego. Ya por la noche, cerca de las 21:40, un individuo fue asesinado a tiros en el poblado de Jalostón, perteneciente al municipio de Yala. Otro hecho violento ocurrió cerca de las 22:30. Un hombre fue atacado a tiros en la calle Rubén Darío de la colonia Carolina en el municipio de Cuernavaca. Minutos después, cerca de las 23:18, otro individuo resultó herido en un ataque armado en la calle Poetas Isaías de la colonia Usachera en el municipio de Xitepec. Y finalmente, a las 6 de la mañana del domingo, 2 hombres fueron asesinados, esto por arma de fuego, en el municipio de Yautepec. Mientras tanto, también donde hubo un ataque armado fue en el municipio de Tepotlán, que dejó 2 personas heridas. Otro de los hechos que llamó la atención de las autoridades fue un ataque armado en el poblado de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac. Este hecho dejó al menos 2 personas muertas, una más herida de gravedad.
El hecho ocurrió cerca de las 6 de la tarde del domingo, cuando las víctimas viajaban a bordo de su vehículo particular cerca del Belice Centro, hasta donde llegaron varias personas y dispararon en su contra. Un hombre y una mujer perdieron la vida, mientras que otra mujer resultó herida y fue llevada a un hospital. Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables. Sin embargo, por el momento no hay personas detenidas de esos 9 hechos de violencia registrados en el estado de Morelos. Pues bueno, ahí tienen ustedes parte de este fin de semana violento y sangriento que se registró aquí en el estado de Morelos con estas 9 personas asesinadas en distintos municipios de nuestra entidad. Y pues esto evidencia este clima de inseguridad que estamos viviendo y que sufrimos las y los morelenses. Obviamente pues esto va a tener que generar ya actos de autoridad importantes por parte, en este caso, de los responsables de la seguridad pública en el estado de Morelos, y me refiero al secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia. Parte de la información, Ivonne López, de lo que ocurrió este fin de semana. Así es, desafortunadamente continúa imparable esta ola de violencia en el estado de Morelos. Como siempre, Erika, te agradecemos los detalles y nos vamos a mantener, por supuesto, al pendiente de cualquier información que se pueda suscitar en los próximos minutos. Vámonos a más información, Alberto, y es que más de 1,200 elementos de la Guardia Nacional arribaron este fin de semana al estado de Morelos, exactamente para coadyuvar con estas tareas de seguridad en la zona oriente del estado de Morelos. El día de hoy, el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, confirmó la llegada de estos 1,200 elementos de la Guardia Nacional. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba Juan Salgado Brito. Para todo el estado, pero por lo que se dio cuenta de parte del ejército, solamente en principio llegaron 1,200 elementos más del Ejército Guardia Nacional para atender la región oriente. Pues van a estar desplegados en 1,200 en toda la zona oriente. Es parte de lo que acordó la Presidenta de la República. ¿Se habla de tener más elementos? Sí, es para cubrir todas las regiones del estado. ¿La fecha para que llegue también la seguridad? No sabemos. Todavía no. Pues Alberto, esto como parte también hay que mencionarlo de estas acciones especiales que decía la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su visita al municipio de Cuautla durante la semana pasada. Parte de estas acciones especiales son pues el arribo de estos más de 1,200 elementos de la Guardia Nacional que se van a establecer en estos municipios de la región oriente que, como sabemos, están atravesando por situaciones muy complicadas de violencia, de inseguridad, porque pues en esta región, pues sabemos, hay muchos grupos criminales que están en esta disputa de las plazas y que desafortunadamente están cometiendo pues delitos del fuero federal graves, como es el homicidio, como es la extorsión y la privación ilegal de la libertad. Entonces, pues llegan a reforzar la seguridad en la región oriente. Ojalá que se vea, ¿no? Así es. Se pueda disminuir tanta violencia en esa zona. Pues son 1,200 elementos más que se reagrupan aquí en el estado de Morelos, de los que, aparte de los que ya estaban operando de por sí, entonces pues ya tenemos una fuerza de seguridad contundente. Esperemos que ya empiecen a dar resultados, porque tan solo en este fin de semana 9 personas fueron asesinadas. Entonces imagínense usted, es importante y necesario que obviamente pues haya mayor presencia de elementos tanto de seguridad como de la milicia y de la Guardia Nacional para poder inhibir los delitos que se cometen aquí en nuestra entidad. Y miren, en más información, el día de hoy el fiscal general del estado de Morelos, Edgar Maldonado, dio a conocer que en los próximos días se van a reactivar los trabajos de exhumación de cadáveres allá en la fosa de Jojutla, en este panteón Pedro Amaro de este municipio, donde aún hay cuerpos que exhumar para obviamente darles un entierro digno. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el fiscal general del estado de Morelos, Edgar Maldonado. El 26 de mayo tenemos una cuarta etapa de exhumación respecto al panteón ministerial.
Esto ha sido después de trabajos y consensos con los colectivos en desaparición, en búsqueda. Esperamos que con estos trabajos que he instruido al personal de la Fiscalía, al equipo de la Fiscalía, se hagan con todo profesionalismo, pegados a toda legalidad, se cumplan expectativas y se garanticen esas intenciones de las personas que cargan en sus hombros estas buenas iniciativas de búsqueda de estos colectivos. Y de las buscadoras, ¿quiénes más habrán de participar en estos trabajos? Es algo que agradecemos. El día de hoy tenemos a instituciones de seguridad en el estado totalmente coordinadas. Nos estarán acompañando Guardia Nacional, obviamente Defensa Nacional, así que entre otras la Comisión de Búsqueda. Estaremos acompañados por diversas instancias de seguridad. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que comentó el fiscal general del estado de Morelos, Edgar Maldonado, en torno a estos trabajos de exhumación allá en el Panteón Pedro Amaro de Jojutla, que se van a reiniciar pues ya en los próximos días, y esto con la finalidad pues de llevar a cabo las investigaciones de los cuerpos que ahí están enterrados y determinar si hay o no ahí personas que estén reportadas como desaparecidas, obviamente con el fin de dar a conocer a familiares de estos grupos de madres buscadoras que pues están luchando por encontrar a sus hijos e hijas. Así las cosas, pues en los próximos días se reinician estos trabajos de exhumación. El próximo 26 de mayo. Así es. Exactamente. Pues bueno, vámonos a más información. El día de hoy, la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Arabia, encabezó pues esta conferencia semanal en donde pues toca varios temas. Uno de ellos fue por supuesto la nueva designación del delegado de la Fiscalía General de la República. Se le preguntó a la mandataria estatal si va a haber buena coordinación, cómo ve la llegada de Ulises Lara López al estado de Morelos. Esto fue lo que respondió la gobernadora Margarita González Arabia. Y pues está Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que comentó la gobernadora Margarita González Arabia. Ahí escuchamos algunos ruidos, y es que en esos momentos se estaban manifestando trabajadores burócratas del Poder Ejecutivo, que por cierto exigen un incremento salarial. En unos momentos más le vamos a presentar esta información en torno a esta marcha que realizaron los trabajadores del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, y antes de irnos con esta nota, también el día de hoy el fiscal general del estado de Morelos, Edgar Maldonado, pues advirtió que dentro de la institución se va a llevar a cabo este proceso de evaluación de todos los funcionarios públicos que integran la Fiscalía General del estado de Morelos, porque advierte el titular de la institución que no va a permitir, obviamente, ni actos de corrupción ni actos de deficiencia por parte de los servidores públicos. Vamos a escuchar. Fiscal, pues preguntarle, ¿se han hecho ya? Buenos días. Así es, se han realizado diversos cambios desde el 6 de febrero que he sido designado. Recientemente el fiscal de feminicidios se hizo un análisis importante respecto a los perfiles tanto de hombres como de mujeres. Y se tomó la determinación que fuera el maestro Héctor Miguel, dada su experiencia, dada su capacidad y también la empatía con las víctimas. En esta etapa de la Fiscalía tenemos en el centro de nuestra estrategia, en el centro de nuestros objetivos, a las víctimas, y creemos que el fiscal Héctor Miguel dará los resultados correspondientes en materia de feminicidio.
Por cuanto hacia si habrá más cambios, yo les he dicho siempre que estamos en una constante evaluación, una evaluación pública también. El fiscal general siempre está en un escrutinio, entonces siempre existirá esas evaluaciones para dar mejores resultados a la ciudadanía. Pues bueno, ahí tiene usted la postura del fiscal general del estado de Morelos, Edgar Maldonado, en torno pues a estos procesos de evaluación que se van a seguir realizando y ejecutando sobre todos y todas las funcionarias de esta fiscalía. Se va a tener atención y se va a revisar las actividades de cada uno de ellos hasta con lupa, fue lo que comentó el fiscal general del estado de Morelos. Así es, y bueno, vámonos con más información, vámonos a temas educativos, pero que tienen justamente mucho que ver con pues esta violencia que también desafortunadamente está llegando hasta los estudiantes. Y es que de acuerdo al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, se conoce en la entidad de al menos 12 casos de violencia escolar en el ciclo 2024-2025. Para estos casos que decíamos en las escuelas, en diferentes instituciones públicas, pues se han implementado diversos protocolos de capacitación docente, programas de prevención y también pues se imparten talleres a los jóvenes. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó al respecto el titular del IEBEM, Leandro Vique. Ya revisamos los casos, Adriana y un servidor, y se están atendiendo, se activaron los protocolos, se les da capacitación y se les acompaña durante todo el ciclo escolar a las escuelas sobre cultura de la paz, sobre inclusión, sobre manejo de emociones. Ya tuvimos, incluso ya firmamos un convenio con ella y estamos trabajando de manera conjunta atendiendo sus problemas. Mira, tanto como las cifras en este momento, más bien te digo los que están en proceso. Sí han sido 10 o 12 casos en total, y ya unos están atendidos, ya nada más está dando acompañamiento durante lo que resta del ciclo escolar, y los que están en proceso son 3, entre ellos una, la reciente de Cuautla. Como las que has de haber padecido tú y yo en la escuela. Apodos, palabras altisonantes. Los apodos son los más recurrentes ahora entre los jóvenes, y utilizar las redes sociales para desprestigiar a las compañeras y compañeros. A ver, claro que sí. Lo que hay es que se les invita a las madres de familia, se les pida que les atiendan profesionalmente. Lo que los jóvenes necesitan no es un castigo, necesitan ser atendidos. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que comenta el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Leandro Vique, en torno a esta grave situación que se está presentando en las escuelas. Y pues bueno, lo importante es de que las autoridades educativas, tanto maestros como directivos, están ya llevando a cabo una serie de protocolos justamente para evitar que se estén dando estos actos de violencia entre alumnos de estas escuelas, tanto de primaria como de secundaria aquí en nuestra entidad. Es importante que se prevenga cualquier tipo de violencia entre adolescentes. Y es que hay que tener presente, Alberto, que son otros tiempos. Antes sí había bullying, de hecho, pues esa es una palabra nueva, una definición nueva, pero siempre ha habido. Desafortunadamente hoy la violencia escolar llega hasta límites insospechados, donde los niños pues a veces hasta llevan armas, llevan cuchillos y demás. Eso, que me perdonen, pero antes no pasaba, entonces sí va en aumento, y por ello pues la relevancia de que se atienda y se lleven este tipo de programas de prevención en las escuelas. Y si me apuras, ya se debería de reactivar este programa de Operación Mochila, que consistía justamente en que se revisara la mochila de los estudiantes, porque de repente llevaban pues ahí armas blancas, incluso hasta droga, en fin, una serie de cuestiones que se estaban dando, y que ante estas circunstancias, pues sí, yo creo que es importante que se vuelva a reactivar este programa, que tiene como objetivo pues prevenir cualquier tipo de violencia o de actos ilícitos al interior de estas escuelas públicas aquí en nuestra entidad.
Miren, vamos a ir con más información. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, pues reconoció que difícilmente va a poder rendir su informe de labores, y esto porque asegura que pues no hay suficientes condiciones, aunque después dice pues no se trata de eso, pero el punto es de que no hay forma de que pueda dar su informe porque en estos momentos sigue el conflicto, sigue la confrontación política entre dos grupos de magistradas y magistrados ahí en el Tribunal Superior de Justicia. Así lo reconocía Jorge Gamboa Olea. El modelo y el informe ya está entregado de acuerdo a los lineamientos que establece la ley de organización judicial. Ya se informó a las magistradas, a los magistrados, y tal como lo señala la ley, se hace el contenido. Así lo señala la ley. La ley señala que se deberá de informar y se está informando. Es una cuestión nada más de protocolo que en este momento la situación del tribunal creo que no está para hacer ningún evento. No había condiciones para hacer. No, bueno, no es que no hubiera condiciones, sencillamente se estimó que por cuestiones de tiempos lo mejor sería entregarlo de manera escrita. Esto fue ante la situación que no había una definición. Están trabajando todavía en esos acuerdos, están trabajando todavía sobre estos temas. ¿Es una especie de sabotaje o de manifestación de grupos? Para que llegar a esos puntos o llegar a sacarlo, no hay nada, estamos trabajando y estamos ¿Número de informe es máximo? Sí, no hubo informe. ¿Cuáles son los resultados? Pues bueno, ahí tiene usted lo que comentó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, tácitamente, prácticamente, pues está reconociendo que no tiene condiciones para rendir su informe de labores. Dice que ya lo presentó, pues no sabemos a quién se lo haya presentado, si a los propios magistrados del Tribunal Superior de Justicia o a qué instancia. Lo cierto es que, pues es evidente que aun y cuando tiene el reconocimiento jurídico de ser el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues sigue sin tener la suficiente legitimidad. Y prueba de ello es que no puede rendir su informe de labores. Miren, vamos a ir a una breve pausa. No se vaya porque tenemos más información que compartir con todos ustedes en unos momentos más. Vamos a entrevistar a Deyanira María del Rocío Contreras Martínez. Ella es candidata a magistrada del Distrito 1, aquí en el estado de Morelos. Dentro es una competidora que se está, obviamente, que se registró para competir, valga la redundancia, en este proceso electivo para elegir nuevos jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal. Obviamente también tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Hoy realizaron una marcha, trabajadores del Poder Ejecutivo exigen un incremento salarial y la gobernadora ya les respondió. Con esto y más vamos a regresar después de los siguientes mensajes. Buenas noticias para Cuernavaca. Este 2025 invertiremos más de 220 millones de pesos en obras que mejoran tu calidad de vida, infraestructura urbana, agua potable y espacios públicos. Ayuntamiento de Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. Especialidad en Amparo y Derechos Humanos en UNIM. Sí, nueva especialidad en Amparo y Derechos Humanos. Contáctanos por WhatsApp al 777-208-208-4. Ven y comprueba que en UNIM unimos a los mejores. En apoyo a tu economía, en Cuernavaca te ofrecemos descuentos en panteones municipales, 50% de descuento en el pago de mantenimiento para jubilados, personas de 65 años y más y discapacitados, válido hasta el 28 de febrero. Y si tienes adeudos, ponte al corriente aprovechando hasta el 80% de descuento en multas y recargos, válido hasta el 30 de junio. Más detalles y descuentos, entra a www.cuernavaca.gov.mx. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos.
Porque todas y todos queremos una mejor Cuernavaca. Di no a la corrupción. Si algún servidor público del Ayuntamiento de Cuernavaca te pide dinero o algún tipo de soborno para realizar algún trámite, denúncialo. Haz tu denuncia en el módulo de Contraloría ubicado en el edificio de Tesorería, en Los Buzones, al correo denunciasyquejas@cuernavaca.gov.mx o al número 777-329-3500, extensión 4407. No seas parte del problema. Juntos contra la corrupción. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. Nueva licenciatura en Contaduría y Negocios en UNIM. Podrás ser un contador 4.0 especializado en el manejo de tecnologías de avanzada en solo 3 años. Solo en UNIM. Contáctanos por WhatsApp al 777-208-208-4. Ven y comprueba que en UNIM unimos a los mejores. Con finanzas sanas y un manejo responsable de los recursos públicos, estamos construyendo la ciudad que todos merecemos. Recibimos una administración con una deuda histórica de 1,046 millones de pesos. Al día de hoy, la hemos reducido a solo 200 millones de pesos. El objetivo es claro: disminuir deudas y aumentar la inversión en obras y servicios para tu beneficio. Cuernavaca, 100 días rumbo a un mejor futuro. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Metrópoli Noticias y como se los comentábamos antes de irnos al corte, ya está aquí en el estudio de Metrópoli Noticias la candidata a magistrada por el primer distrito federal. Ella es Deyanira María del Rocío Martínez Contreras, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querida candidata? Ay, muchísimas gracias, mucho gusto. De verdad agradecemos este espacio en esta recta final del proceso electoral. Sin precedente en el país, pero aquí como candidata poniéndome a las órdenes de su público. Gracias por el espacio. Pues bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ya quedan que 14 días para las elecciones. Se cierra el proceso electoral el día 28. Entonces estamos a escasos 8 días para poder cerrar este proceso de acercarnos a la gente, de presentarnos y de que puedan tener las mejores opciones para elegir. Pues miren, parte de este proceso electivo que se está llevando a cabo en estos momentos y que va a culminar el próximo 1 de junio con el voto de todos ustedes que participen para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, pues hemos encontrado muy poca participación, no hay mucha información y hay mucha desinformación. Sí. Pero además lo grave es de que hay poca empatía en este proceso electoral. ¿Cómo vas sintiendo tú el ánimo de la gente? Fíjate que ha sido un proceso. Somos finalmente como candidatos, como conejillos de indias. Este proceso no tiene precedente en el país. No tenemos un patrón ni siquiera para el INE. Las reglas incluso de todo el proceso electoral se han ido construyendo y no están incluso tan determinadas. Estamos enterándonos incluso de objeciones y de situaciones que se van impugnando y que van cambiando las reglas pues momento a momento. Entonces, con esta construcción de un proceso sin precedente, pues también la información le tomó de sorpresa a la ciudadanía. Entonces, ha sido un proceso de explicar no nada más quién es el candidato, quién soy, como Deyanira Martínez, como cuál es mi experiencia, todo lo que pueden ellos tomar en cuenta para elegir, sino explicar. El 1 de junio hay una elección. El 1 de junio tienes tú no nada más el derecho, sino hasta una obligación cívica de atender a esa convocatoria de elegir a los jueces y los magistrados, pero entérate que hay una elección y que tienes que levantarte el domingo a hacer un derecho cívico. Y entonces sí ha sido un tema complicado porque es informar desde que existe una elección. Y bueno, pues dando pasos firmes, tratando de que ese proceso sea de comprensión, porque además no somos políticos, entonces hay un reclamo de lo que dejan de hacer los políticos después de que piden el voto, y es un reclamo terrible de decir, es que ustedes vienen igual a pedir el voto y no van a cumplir, ¿y cuándo los vamos a volver a ver? Hay confusión, ¿no? Hay confusión. ¿Y sabes por qué? Porque además estas son hoy las reglas del juego para elegir a jueces y magistrados. Sin embargo,
no somos políticos y la gente demanda muchas cosas que no están en las manos, necesidades de las colonias que no están en manos de los funcionarios jurisdiccionales que estamos en campaña, que estamos buscando el voto de la gente, y entonces sí es hasta para ellos un choque de conocer y de tener que poder tener elementos para elegir a los candidatos, personas juzgadoras, sin saber realmente en qué área o desde qué trinchera podemos apoyar a la ciudadanía. Entonces ha sido todo este proceso complicado de, hay elecciones, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un juez de distrito? ¿Qué hace un magistrado de circuito? ¿Hasta qué momento van a encontrarse con nosotros? Y que entonces nosotros no vamos a pavimentar una calle, no vamos a apoyar con el tema de una electrificación, no les vamos a apoyar con un tema de un problema de drenaje. O sea, todos esos servicios que comúnmente son las demandas que recogen los diputados, que recogen pues incluso los candidatos a presidentes municipales, no son nuestra trinchera, no son nuestra materia, y es importante que incluso la gente vea que esta elección judicial es una naturaleza distinta y que la profesionalización de los candidatos es la clave. Obviamente su probidad, obviamente la honradez, todos los valores que tiene que tener un juzgador, pero sobre todo la profesionalización. En ese sentido, a ver, ¿quién es Deyanira Martínez Contreras? ¿Qué trayectoria tiene en el Poder Judicial? Pues mira, con mucho orgullo te puedo decir que soy, bueno, una abogada con méritos en todo mi desarrollo de preparación formativa. Soy maestra en Derecho, soy maestra en Amparo y estoy cursando una nueva maestría en Derecho Público. Me preparé desde el principio para buscar espacios justamente en la impartición de justicia, aunque mis primeros pininos en realidad fue litigio, del cual aprendí muchísimo, pero creo que me dio herramientas en muchos sentidos. Posteriormente fui secretaria de los primeros tribunales de lo contencioso administrativo en el país, en San Luis Potosí. Fui subprocuradora de la defensa del menor, la mujer y la familia, posteriormente procuradora por un tiempo breve, y después se me dio la oportunidad. Ahí nace mi necesidad de decir, quiero ser juzgadora, porque cuando tú trabajas desde la procuraduría, te conviertes, eres como la canalizadora y la atención como de la asesoría en una procuraduría. En realidad, el que cambia las historias es el que sentencia, el juez que una sentencia puede cambiar la historia de esa familia. Entonces yo dije, yo quiero trabajar en el Poder Judicial, me costó trabajo ingresar, y mi primera oportunidad se da en Mazatlán, Sinaloa, lejos de, en ese tiempo, mi casa en San Luis Potosí. Y me tocó en aquellos tiempos, a los 6 meses que yo llegué, mataron a 2 magistrados, y entonces sí fue como mi primera experiencia, mis primeros 6 meses en el Poder Judicial, y yo decía, esto está pesado. Gracias a Dios no he tenido visto en peligro mi vida, al contrario, siempre habíamos sido personas juzgadoras que estábamos metidos en nuestras oficinas, y bueno, pues hoy creo que la reforma nos cambia ese giro y nos pone en las calles justamente a acercarnos a la gente. El Poder Judicial me formó 25 años, tengo 25 años de carrera judicial. He sido secretaria de juzgado, he sido secretaria de tribunal colegiado en los últimos años, e incluso fui secretaria particular de algunos magistrados, y pues tengo carrera judicial. Me he preparado, yo le debo muchísimo a la carrera judicial, porque durante este trayecto no nada más he tenido un trabajo, sino que la misma judicatura se ha encargado en especializarme, en darme herramientas, justamente para poder impartir la justicia con todos los elementos que requiere la perspectiva de género, la perspectiva de infancia, los grupos vulnerables. Entonces, creo que mi escuela formativa no nada más ha sido lo que yo he provisto de mis estudios en maestrías, sino lo que la misma carrera judicial me ha dado en el camino, preparándome para este reto que hoy enfrento. Son 25 años de carrera judicial, y estoy acá leyendo también pues que es la candidata para magistrada de Tribunal de Circuito en materia penal y administrativa. Para los que nos ven, nos escuchan, ¿qué casos ve o qué casos estaría viendo usted, y por qué
vendría bien votar en este caso por usted? Muchas gracias. Mira, el magistrado en materia penal y administrativa es de los pocos, en la boleta vamos a encontrar varias materias. Vamos a encontrar la materia laboral, la materia civil y la materia, vamos a decir, como híbrida, que tiene, está semi especializada, tiene penal y administrativo. En el penal, pues entendemos todo lo que tenga que ver con tema de delitos y conductas típicas, pero en realidad la administrativa es muy vasta, muy amplia, y tiene que ver no nada más con cuestiones de tributos, todo lo que tenga que ver con actos administrativos a nivel del municipio, a nivel estatal y obviamente de autoridades federales. Está la cuestión tributaria, la cuestión de derechos, pero también entra la materia agraria. En la materia administrativa tenemos todos los actos que tenga que ver con la titularidad, la posesión de la tierra, que es una materia muy importante para Morelos, porque recordemos que Morelos tiene un problema agrario de años en las comunidades y en los ejidos. Entonces es una materia que para efecto del Tribunal Penal Administrativo tiene gran importancia porque hay muchos casos. Lo demás, pues vemos desde cuestiones de multas, desde cuestiones de pensiones. El tema de pensiones es el grueso, muy importante. Toda la cuestión de pensiones que tiene que ver con la intervención del Congreso, que tiene que ver obviamente con las autoridades que pensionan a sus trabajadores, también es un tema muy, muy importante. En los tribunales penales administrativos, ustedes recordarán en la pandemia que hubo cierta selección de a quienes vacunaban y a quienes no. Fui parte, incluso yo promoví mi propio amparo para mi hija menor de edad, porque el bloque de edad de esos menores no estaban recibiendo la protección de las vacunas. Entonces, justamente después de un juzgado de distrito que puede negar u otorgar el amparo, nosotros confirmábamos esos amparos para que fueran vacunados los menores, para que fueran vacunados los bloques que en realidad pudieran estar en vulnerabilidad, y el Estado negaba esos derechos. Entonces, sí es muy amplio, porque a lo mejor es muy fácil decir, identificar los asuntos de tribunales laborales, pues es la relación patrones, trabajadores, el civil, pues todo lo que tiene que ver con las relaciones de familia, y el administrativo, de verdad, por eso invito a la ciudadanía que cheque los perfiles de los candidatos. Es muy importante que partamos de la profesionalización de los candidatos. Son dos materias que demandan profesionalización, preparación y tener todas las herramientas para impartir justicia, porque recordemos, somos candidatos que estamos en materia federal. Y recordemos que el amparo, vemos los actos de autoridad, o sea, los actos que puedan vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía. Nosotros vamos a revisar o los procesos que tengan ante autoridades administrativas, y cuando llegue la recta final de la revisión de derechos humanos, lo vamos a conocer en los tribunales, los magistrados. 3 magistrados, porque recordemos que los tribunales colegiados toman decisiones con 3 magistrados. Es una integración por mayoría de votos vamos a tomar la decisión de la mejor protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Miren, uno de los principales objetivos de que efectivamente tengamos este derecho y este compromiso ciudadano cívico de participar en este proceso electivo para elegir a nuestros jueces, magistrados y ministros, es romper con las viejas inercias que existían en el Poder Judicial y que muchas veces pues generaban actos de corrupción, o como se dice coloquialmente, ¿no?, que la justicia siempre estaba al mejor postor. ¿A qué te vas a comprometer, mi querida candidata, en este sentido tan sensible para las y los mexicanos? Mira, yo creo que todos los candidatos, no tendría que ser exclusivo de Deyanira Martínez. Cualquiera de los candidatos que nos estamos postulando, tendríamos que tener ese compromiso tatuado. Creo que hoy la ciudadanía, con esta reforma que nos pone en las calles y con compromiso directamente a la cara con los ciudadanos con su voto, es decir no a la corrupción, sí a los valores, sí a los principios y sí a ser honrados, honestos, intachables, no permitir que factores externos
puedan determinar o inclinar la postura o la decisión jurisdiccional. Debemos de ser verdaderamente, debernos a la Constitución, que nuestro principio sea la ley, nada sobre la ley, nada sobre la Constitución y los derechos humanos. Ya eso de Yanira Martínez asume el compromiso, que mi deber no nada más tiene que ver con la forma en que yo tengo que aplicar la ley y la Constitución, sino que tiene que ser con la manera en la que con mis valores, con mi sensibilidad, con mi compromiso y analizando el contexto de cada caso, tengo que impartir justicia para que la resolución sea verdaderamente de impacto en la realidad de la persona. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, al margen de que puede haber a veces tendencias a resolver en uno u otro sentido, y se pierde el compromiso de un deber con la honestidad, que en realidad yo puedo decirte que conozco titulares que han sido ejemplares en su profesionalización. Pero bueno, los hay y por eso ha habido señalamientos y eso no lo podemos negar, pero en realidad creo que el cumplimiento de la justicia federal debe apegarse a eso, a la sensibilidad, a la honestidad, pero sobre todo a cumplir lo que la ley nos mande. Entonces, ¿la justicia debe de seguir siendo ciega o ya hay que quitarle la venda de los ojos? Fíjate que este simbolismo de la justicia ciega, creo que tiene que ver con dos cuestiones importantes. La venda tiene este efecto de decir, yo no voy a ver por los intereses de nadie. Imparcial. Imparcial. Eso es, la venda, no queremos decir, no quiero ver lo que es evidente, no. No voy a ver algo que disturbe la imparcialidad. Por eso tiene que ser verdaderamente en el eje de lo que la ley nos mande. Pero yo creo que esta venda, ahora con estos que decimos, ¿no? Cuando vemos los lentes magentas, ¿no? Los lentes, hay que verlo con los lentes de la perspectiva de la mujer. Yo creo que ahora hay que verlos con la perspectiva de la necesidad de la sociedad. Hay que ponernos con humanismo, por supuesto. Creo que esa palabra es tan potente y a lo mejor hasta se malusa, ¿no? O se abusa del uso del humanismo, pero creo que el humanismo tiene que trascender justamente a esa necesidad. Hoy que tenemos que pedir el voto, ver a la cara y comprometernos con la gente, porque antes pues estábamos en una burbuja, no teníamos este contacto con la sociedad, incluso nos cuidábamos como un blindaje de decir no me involucro, y hoy tiene que ser no como un uso mal, ahora sí que mal expresión de puertas abiertas, no, las puertas abiertas tiene que ser de que el justiciable pueda sentarse con el juez, se pueda sentar con la magistrada, el magistrado, y explicar desde su perspectiva, no jurídica, sino desde perspectiva de su realidad, este es mi problema. Ahí viene el humanismo. Ahí viene el humanismo. ¿Por qué? Porque entonces ellos tienen que sentir que los escuchaste, porque el abogado construirá el argumento, construirá el agravio. Recordemos que hay materias que son de suplencia. Entonces, la materia penal, a diferencia de la administrativa, a mi juzgadora me obliga a suplir la deficiencia de la queja de los agravios del abogado. Perfeccionarla. Perfeccionarla, porque sabemos que hay muchísimos abogados que en el penal que me encarrilen el asunto por allá, ¿no? Pero en realidad el administrativo es muy técnico. Así es. Entonces, si el abogado no lo construyó, no lo dijo, no lo defendió, no lo combatió, bueno, pues es estricto derecho. Pero aún en el administrativo debe de caber realmente el sentido de la necesidad en el contexto de la persona. ¿Quién es? Si están clausurando el negocio a una persona y en realidad es su forma de vivir y el abogado no lo defendió con los documentos adecuados, creo que cabe la necesidad de contextualizar el asunto y ver la manera en que podemos no sustituirnos, pero sí la causa de pedir. Para concluir, mi querida Deyanira, ¿cómo hay que votar por ti? ¿Qué le dices a los electores que en estos momentos nos están escuchando, nos están viendo?
tenemos entendido que se tiene que votar ahora por número y por color. Explícales, por favor. Bueno, pues yo hoy me pongo a las órdenes de tu auditorio, me presento como candidata, me pueden encontrar, si me lo permites. Adelante. Mire, van a recibir 6 boletas, es una elección compleja. Un poquito más, ¿me dices? A ver. Por ahí. Es importante que sepan, bueno, pues sabemos que son 6 boletas. En la boleta rosa van a venir todos los magistrados, que decíamos van a estar divididos por materias: civil, laboral, penal administrativa y mixta. La mixta se refiere a apelación. De un lado vamos a encontrar a las mujeres, de otro lado vamos a encontrar los hombres. A mí me van a encontrar del lado izquierdo, y si me dan un voto de confianza, ustedes me pueden hacer favor de escribir en el primer recuadro rosa 05. Yo soy la boleta rosa, el número 05, y estaré, bueno, pues evidentemente haciendo mis compromisos de hacer lo que he venido haciendo tantos años, pero sobre todo ahora con esta responsabilidad de hacer más cercana, más clara, más sensible las sentencias. ¿Por qué? Porque tenemos justamente, para que podamos practicar y poner en camino un humanismo real en las sentencias, pues también tendrá que ver el lenguaje, cómo nos dirigimos para que la gente entienda en un lenguaje claro, sencillo, de fácil comprensión, y tener que también, fíjate, es importantísimo, como Poder Judicial, estábamos alejados de los medios. Y yo creo Así que les pasa hoy de repente. el Poder Judicial, yo no sabes cómo lo he analizado en estos últimos tiempos, y ahora que ustedes nos brindan este espacio, creo que los nuevos jueces y magistrados que vamos a emprender este reto del nuevo Poder Judicial, porque te lo puedo decir, es un reto mayúsculo, y costó trabajo entender que desde esta trinchera teníamos que buscar el espacio, pero hoy lo hacemos con mucho gusto porque nos brinda muchas herramientas para trabajar con la gente. Pero hoy mismo también tenemos esa responsabilidad de que hay que explicar también nuestras sentencias para que la gente no se confunda. Entonces hay que utilizar a los medios de comunicación para decir: este amparo se otorgó porque los vicios se encontraron en tal y tal etapa, porque es bien importante que también la gente sepa que la impartición de justicia con esta reforma y los cambios que va a haber en las esferas del Poder Judicial Federal no va a resolver de manera inmediata lo que pasa en los ministerios públicos, lo que pasa en los juzgados. Entonces, vamos rumbo a un camino en donde tendrá que permear el cambio en esas instancias, y que la gente, nosotros podamos explicar a través de ustedes, tendrán que ser una pieza muy importante en la comunicación con la gente de cómo va a funcionar el nuevo Poder Judicial, si queremos que verdaderamente esto cambie en el impacto de los mexicanos. Pues miren, agradecemos mucho a Deyanari Martínez Contreras que haya visitado Metrópoli Noticias, conocer su trayectoria, conocer su propuesta. Ya escuchó usted, está comprometida a que si es elegida y forma parte de las y los nuevos jueces, magistrados, ministros que habrán de transformar al Poder Judicial Federal, pues que realmente tenga ese compromiso de romper con las inercias, con los abusos, con los excesos que se cometen o que se han cometido en este poder. Es importante que las y los mexicanos ya tengamos jueces, magistrados que realmente estén comprometidos con la justicia. Gracias, mi querida Deyanari. Muchísimas gracias. Deyanira Martínez, ¿no? Es un nombre muy grande, pero vamos a resumir. Deyanira Martínez, boleta rosa, número 05, para que quede bien claro, ¿no? Claro, en redes sociales, ¿cómo la encuentran para que también ahí busquen más información? Claro que sí, por ahí está por ahí el QR, si no me encuentran como Deyanira Martínez Contreras, en la página, no como perfil personal. En mi página tengo una página pública para que conozcan mi trayectoria, para que conozcan, incluso recordarles a la ciudadanía que tienen una plataforma muy valiosa que se llama Conóceles, en el INE. Desgraciadamente, pues no todo mundo tiene esta cultura de me voy a meter a informar, pero se lo recomiendo muchísimo. Ahí pueden
corroborar mi trayectoria, obviamente mi experiencia, pero no nada más la mía, de todos mis compañeros y poder tomar una buena elección. Recordemos que esta elección va a depender de ustedes. El nuevo Poder Judicial tiene mucho que ver con la decisión que tome la ciudadanía con un voto libre e informado. Gracias, gracias. Soy la 05. Importante el 0, adelante, antepuesto al 5, aunque el INE, si me dan un último segundito, el INE ya mencionó en lo complejo que pueda estar el tema de los números, nada más hay un 05 en la boleta. Okay. Entonces, si te equivocas de ponerlo en la de hombres o en la de mujeres, tú quisiste votar, claro, se respeta la intención del voto. Eso es lo que ya dejó claro. Es importante el 0. Porque si no, si dejas libre, nada más pones el 5, puede ser un 15 o puede ser un 25 o un 50. No hay 50, ¿verdad? Pero bueno, sí es importante que te pongamos el 05 en todos los números que tienen que ver del 1 al 9, anteponer el 05. Estoy a sus órdenes, muchísimas gracias por el espacio. Ustedes de verdad como medios de comunicación en este proceso fungen un papel muy importante porque no fue ha sido un proceso electoral muy limitado. Claro. Y los medios y las redes sociales se han convertido en nuestro mejor enlace con la ciudadanía y gracias por esta participación solidaria. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias a la candidata de Yanira, María del Rocío Martínez Contreras. Pues hay que recordar, Distrito 1, que implica los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temisco y Emiliano Zapata. Distrito 1, aquí en el estado de Morelos. Pues muchísimas gracias, candidata. Esperamos tenerla también de vuelta más adelante. Y me comprometo, creo que esta parte de seguir informando y de que la gente entienda en un proceso pues paulatino qué hacemos, cómo lo hacemos y que conozca nuestras sentencias, que conozca nuestros fallos y nos conozca también a través de nuestros fallos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa. La invitación que continúe con nosotros porque tenemos mucho más información. Ya regresamos. Sí. Buenas noticias para Cuernavaca. Este 2025 invertiremos más de 220 millones de pesos en obras que mejoran tu calidad de vida, infraestructura urbana, agua potable y espacios públicos. Ayuntamiento de Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. Especialidad en Amparo y Derechos Humanos en UNIM. Sí, nueva especialidad en Amparo y Derechos Humanos. Contáctanos por WhatsApp al 777-208-208-4. Ven y comprueba que en UNIM unimos a los mejores. En apoyo a tu economía, en Cuernavaca te ofrecemos descuentos en panteones municipales. 50% de descuento en el pago de mantenimiento para jubilados, personas de 65 años y más y discapacitados. Válido hasta el 28 de febrero. Y si tienes adeudos, ponte al corriente aprovechando hasta el 80% de descuento en multas y recargos. Válido hasta el 30 de junio. Más detalles y descuentos, entra a www.cuernavaca.gov.mx. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. Porque todas y todos queremos una mejor Cuernavaca. Di no a la corrupción. Si algún servidor público del Ayuntamiento de Cuernavaca te pide dinero o algún tipo de soborno para realizar algún trámite, denúncialo. Haz tu denuncia en el módulo de Contraloría ubicado en el edificio de Tesorería, en Los Buzones, al correo denunciasyquejas@cuernavaca.gov.mx o al número 777-329-3500, extensión 4407. No seas parte del problema. Juntos contra la corrupción. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. Nueva licenciatura en Contaduría y Negocios en UNIM. Podrás ser un contador 4.0 especializado en el manejo de tecnologías de avanzada en solo 3 años. Solo en UNIM. Contáctanos por WhatsApp al 777-208-208-4. Ven y comprueba que en UNIM unimos a los mejores. Con finanzas sanas y un manejo responsable de los recursos públicos, estamos construyendo la ciudad que todos merecemos. Recibimos una administración con una deuda histórica de 1,046 millones de pesos. Al día de hoy, la hemos reducido a solo 200 millones de pesos. El objetivo es claro, disminuir deudas y aumentar la inversión en obras y servicios para tu beneficio. Cuernavaca, 100 días rumbo a un mejor futuro. Y bueno, ya estamos de regreso a través de este espacio informativo, Metrópoli Noticias, el epicentro de la información. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información, Alberto, porque ya se los adelantábamos y justamente pues el día de hoy
se llevó a cabo una manifestación, una protesta por parte de trabajadores sindicalizados al servicio del Poder Ejecutivo. Fueron cientos de trabajadores que marcharon por distintas calles del primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca, esto en demanda a un alza a su salario, entre otras peticiones. Vamos a escuchar parte de pues estas consignas que lanzaban a el Poder Ejecutivo, directamente a la gobernadora Margarita González Arabia, para que los escuche, los atienda y pueda atender estas peticiones. La principal, Alberto Auditorio, un incremento directo a su salario. Ellos piden del 6.5 hasta el 10% en el incremento. Vamos a escucharlos. Pues Alberto Auditorio, pues salieron a las calles luego de pues esta prácticamente ruptura con el secretario de Administración del gobierno del estado. No hay diálogo, aparentemente pues hay ahí ya una especie de confrontación, hay que mencionar también, porque veíamos en redes sociales pues comunicados por parte del secretario de Administración, que él alertaba de que pues eran los trabajadores quienes habían roto la comunicación, que incluso no estaban presentándose a las mesas de diálogo. Y luego pues veíamos también en este caso al secretario general de los trabajadores sindicalizados advertir que eso era mentira, que ellos están en la mejor disposición de alcanzar acuerdos. Sin embargo, pues que no se estaba dando este acercamiento con la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado. Y bueno, ante eso, pues tuvieron que salir el día de hoy a las calles para exigir se respeten sus derechos, pero sobre todo también pues este incremento a sus salarios. Efectivamente, pues el día de hoy dejaron de trabajar todos los empleados sindicalizados del gobierno del estado, específicamente del Poder Ejecutivo. Hay molestia, hay enojo, porque efectivamente se le han venido dando vueltas y vueltas a las peticiones que han planteado los líderes sindicales del gobierno del estado. Y en este sentido, José Ramón Wong, secretario general del sindicato, refirió que la propuesta que han presentado es de un aumento salarial del 6.5% directo al salario. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el líder sindical en torno a esta propuesta, que de hecho ya fue planteada desde hace varios días y que también ha sido incluso pues motivo de esta confrontación que lamentablemente se está empezando a generar entre las autoridades estatales y en este caso los trabajadores sindicalizados. Vamos a escuchar a José Ramón Wong, secretario general del sindicato. Ya que ni siquiera ese 4.5% alcanza lo que fue el aumento del año pasado en Poder Ejecutivo, que fue el 5%, y menos en los organismos, Protección Civil, Instituto del Deporte, Defensoría Pública y Sistema DIF, que se logró llegar a un 6%. Por eso tanto hicimos esa propuesta y estamos solicitando negociar a partir de ese porcentaje. ¿Y hoy cuántos sindicalizados salen a realizar esta marcha? Bueno, somos 1.500 sindicalizados, en lo cual estamos nosotros esperando que se vayan incorporando los compañeros y esperamos tener la totalidad para efectuar la marcha. ¿Hoy no van a ingresar a sus centros de trabajo? ¿También es parte de esta protesta o cómo está esa parte? El día de hoy ninguno de los compañeros asistió a laborar por la convocatoria que hicimos para la marcha. No van a ingresar a sus centros de trabajo. Terminando esta marcha y manifestación, se retirarán a sus casas. Y bueno, en este sentido también quiero comentarles que uno de nuestros seguidores, Marcos Escamilla, advierte que pues es importante que pidan aumento y que pidan que hagan valer sus prestaciones, pero también que cumplan con sus obligaciones. Faltan hasta un día o dos por semana, pues es lo que comentan algunos de nuestros seguidores en torno a esta marcha que realizaron integrantes de este sindicato del Poder Ejecutivo aquí en el estado.
Así es, pues bueno, no, es que me quedé pensando en que, bueno, es la fama de los burócratas. Sí, sí. Sin embargo, pues sí están en todo su derecho a manifestarse y a solicitar pues este diálogo con el Poder Ejecutivo y solicitar sobre todo pues este incremento a su salario que dicen ellos pues ya es necesario y es pues equivalente a todos los aumentos que se han venido dando, sobre todo el salario mínimo, ¿no? Pues el 6.5% yo lo veo, pues me parece no que ya en exceso, en ¿no? un momento estaban hasta admitiendo el 5%, que creo que fue lo que se les aprobó el año pasado. Así Sin es. embargo, ahora aparentemente hay una negación por parte De las de autoridades. esta administración, ¿no? Entonces vamos a ver en qué termina todo esto. Pero bueno, la gobernadora Margarita González Arabia también en su conferencia de prensa del día de hoy también abordó el tema. Ella dijo que están abiertos al diálogo, ojalá que así sea. Tendrá pues que ser el área correspondiente y pues dar nuevas indicaciones, porque la Secretaría de Administración pues aparentemente estaba en pues esta postura. El día de hoy Margarita González se comprometió prácticamente a recibir a los trabajadores sindicalizados para escuchar de viva voz sus demandas y pues atenderlos. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba la mandataria estatal. En pláticas con ellos desde hace ya varios meses. Y lógicamente somos un gobierno que respeta la democracia, somos un gobierno que entiende perfectamente el tema de las movilizaciones para adquirir ciertas demandas, y nosotros, bueno, estamos trabajando lo más posible con ellos para poder estirar a lo que sea posible el presupuesto de lo que es algo poder. Lógicamente en una lucha, en una demanda se pide el tope y hay que llegar a una negociación. Pues es la postura de la gobernadora Margarita González Arabia. Ella advierte que ya se viene generando el diálogo con los líderes sindicales de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo. Pues miren, nosotros lo que deseamos es que haya acuerdo y que se beneficien ambas partes, que obviamente por un lado los trabajadores sindicalizados se comprometan a laborar con mayor eficiencia y en favor de las y los morelenses, y por otro lado, pues que se les otorgue un buen incremento salarial. Yo creo que el 5% o incluso el 6% es adecuado, sobre todo si observamos el porcentaje de la inflación, que casi está al 7%. Así que, pues bueno, es la postura de la gobernadora. Ya escuchamos la postura de los trabajadores. Esperemos que haya diálogo y que se resuelva este tema, pues esta misma semana. Vamos con más información. El viernes pasado, la semana pasada le reportábamos aquí en Metrópoli Noticias sobre la decisión de las y los diputados de retirar del orden del día el asunto o el tema de este plan estratégico que presentó el alcalde José Luis Uriostegui para pagar esta millonaria deuda que arrastra el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca con la Comisión Federal de Electricidad. El día de hoy, la diputada presidenta de la mesa directiva aclaró que ya hay acuerdos y consensos y que es posible que en esta misma semana se apruebe ya este acuerdo planteado por el presidente José Luis Uriostegui Salgado. Vamos a escuchar. Varias sesiones, varios trabajos, yo creo que pues estaremos ya pronto dirimiendo esta situación y esperando también, de hecho sesionamos, en la sesión que tuvimos, suspendimos o hicimos receso para continuar este jueves, yo creo, y estamos ahorita pues prácticamente esperando que se nos, que se inicie pues o se reanude la sesión y podamos tocar los temas. Pero si hay el consenso al interior de los grupos y fracciones parlamentarias. Sí, fíjate que sí hay consenso con los que se ha platicado, pero sí hacía falta platicar con algunos diputados, entonces por eso fue la situación, pero pues yo creo que es muy, el tema es muy bondadoso también, creo que lograr que CFE haga la condonación de un adeudo no es sencillo, entonces el consenso estamos ahí. Faltaba comunicarle a algunos diputados y diputadas, pero de ahí en fuera creo que ya estaba todo caminando muy bien. Pues bueno, ahí tiene usted lo que comenta la presidenta de la mesa directiva. Es posible que esta misma semana, mi querida Ivonne, pues ya las y los diputados
suban el tema, se dé la segunda lectura y se apruebe esta propuesta del presidente municipal José Luis Uriostegui. Pues lo importante aquí es que descarta, ¿no?, que haya temas políticos que estén deteniendo esta iniciativa del presidente de Cuernavaca. Más bien dice pues que algunos diputados estaban interesados en conocerlo, pero pues prácticamente es un hecho de que todos están a favor de aprobar este proyecto que va a beneficiar o beneficia a nadie más que al municipio. Entonces, pues bueno, qué bueno que sea así y ojalá pues ya se dé en esta misma semana. Pues sobre temas del agua, el día de hoy el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, reconoció pues que hay algunas zonas donde pues sí se tiene un desabasto del vital líquido. Sin embargo, recordó que el municipio está ejecutando pues una inversión millonaria, más de 20 millones de pesos en temas de obras de infraestructura hídrica, justamente para dar solución a estas problemáticas. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba el alcalde José Luis Uriostegui. Los pozos revienta, se cierran las válvulas para poder reparar las fugas y esto hace que no les lleguen las cantidades y en los horarios que están planteados. Estamos trabajando en ello. Sé que en Buenavista, en La Pradera y en algún otro lugar se pretendían hacer otras manifestaciones. Instruí al director de Zapac para que las atendiera de manera inmediata. Pero sería un tema político entonces, alcalde, porque entiendo que las obras se socializan antes de iniciarlas y se avisan de este tema de que va a haber suspensiones y de que de alguna manera pues va a haber alteraciones, ¿no? Miren, cuando estamos haciendo una obra para sustituir tubería, no quitamos la red anterior, la red sigue operando, se abre paralela y cuando se ha colocado toda la tubería se suspende solo para conectar las válvulas. Así que no son las obras nuevas lo que afecta. Hay gente que se opone a que sean este tipo de obras porque creen que les vamos a quitar agua. No es así. Lo que queremos es que les llegue en mayores cantidades y pues bueno, es lo que comenta el presidente municipal en torno pues a este problema de desabasto de agua potable. Él asegura que muchos de estos se debe pues a que ya la mayoría de la tubería que suministra el vital líquido pues está en pésimas condiciones y pues él está llevando a cabo una inversión millonaria para justamente cambiar estas tuberías. Vamos a ir con más información en la tradicional conferencia de prensa de todos los lunes de la gobernadora Margarita González Arabia. El coordinador de movilidad y transporte Jorge Alberto Barrera Toledo advirtió que se continuará con la entrega de placas en el módulo que se instaló en el recinto de Acapancingo. Advierte que faltan por entregar más de 6,000 placas. Vamos a escuchar. Y creo que además ya estamos trabajando en una estrategia para poder redireccionar aquellas placas que no sean candidatas y poderlas entregar. Luego es un tema que la ciudadanía tiene que estar tranquila, la placa que en sus manos en el momento en que tenemos esta comunión de que se generen las citas, que entendamos la importancia de circular por documentos oficiales, que se haya, insisto, y reitero el esfuerzo por abatir este gran problema que teníamos y que no proponemos mucho más de limitaciones que pagamos a la brevedad. Por cuanto al tema del referendo, es una cuestión que estamos. Pues bueno, ahí tienen ustedes parte de lo que comenta el coordinador de movilidad y transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo. Pues faltan por entregar más de 6,000 placas. Vamos a ver si lo logran. El objetivo es que se entreguen antes de que concluya este mes, porque a partir del siguiente ya se estaría cobrando tenencia vehicular. Sí, justamente, y bueno, lo que se dijo también es que se va a ampliar, ¿no? Unos días más. Se está analizando Que se pueda posibilidad. ampliar, pues porque todavía faltan muchas personas, muchos automovilistas, motociclistas que recojan sus placas, pero también el tema del refrendo, que ya se está terminando el tiempo, como bien adviertes. Hay que recordar que pues, tenemos nada más este mes de mayo, después pues estaría cobrando la tenencia, y bueno, pues así las cosas, y bueno, vamos a ver si determinan, si pues dan otro poco de tiempo, ¿no? Pues miren, mientras tanto, a partir de este 19 de mayo ya se puede realizar el trámite para solicitar por primera vez
la renovación o cambio de la licencia de conducir permanente. Esto mediante un trámite digital, es decir, usted ya lo va a poder hacer a través de Internet. Vamos a escuchar lo que advertía en este sentido, pues el titular de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno del Estado. Expedida, ahora que ya expirar, puede acceder al sitio que fue anunciado, si me había preparado un video, para ir practicando el proceso. Hay que acceder a digital.morelos.com.mx. Dentro de digital.morelos.com.mx, de hecho, donde estaremos dando más programas sociales, más trámites, más cifras y toda la información. Hoy, de manera 100% digital, eso es importante decirlo, se necesita el número de licencia anterior y la identificación oficial. El ciudadano morelense accede, es una plataforma 100% segura que le permitirá al morelense que ya tiene llave MX, hemos hablado de este mecanismo de identificación y autenticación del gobierno federal. Se ingresa, de manera automática, se tiene club de ciudadano, se ingresa el número de licencia, ya de esta más allá, el ciudadano, si es identificado, si licencia conocida existente, avanza en la pantalla, entonces se ve información que requiere una licencia de proceso de acción biométrica, es decir, el ciudadano tendrá que Ahí alcanzamos a escuchar parte de lo que declaró el coordinador de estas plataformas digitales del Gobierno del Estado en torno pues a esta posibilidad de que usted ya pueda adquirir su licencia permanente a través de un trámite que puede realizar por medio de Internet. Y antes de despedirnos, pues nada más comentarles que la iniciativa del diputado panista Gerardo Abarca, esta de tratar de castigar la difamación digital por la vía penal, pues está causando mucha polémica. Hoy el Partido Revolucionario Institucional e incluso la gobernadora Margarita González Saravia se pronunciaron. El PRI rechaza esta propuesta, mientras que la gobernadora advierte que se debe de respetar en Morelos la libertad de expresión, y con ello pues prácticamente también pues le está diciendo al diputado que no coincide con esta propuesta de castigar la difamación digital. Qué bueno. Pues así las cosas, vamos a ver en qué termina. Yo creo que el diputado está todavía en condiciones de analizar el tema y en su caso retirar su propuesta si ya la presentó, ¿no? Sí, ojalá que no se encapriche y que quiera seguir avanzando en ella cuando está viendo que hay manifestaciones en contra de muchos sectores. Así es. Pues bueno, con esta información nos vamos, no sin antes agradecerle a usted el que se haya quedado con nosotros durante estos minutos de información. Gracias también, por supuesto, a todo el equipo que hace posible la transmisión de este espacio. Que tenga usted un excelente inicio de semana y sin falta por aquí lo esperamos el día de mañana. Sus amigos Ivonne López y Alberto Millán se despiden de ustedes. Nos escuchamos mañana martes 20 de mayo aquí en Metrópoli Noticias. Hasta entonces. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias, el epicentro de la información, con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. Metrópoli Noticias. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias, el epicentro.